Ok, a continuación les hablaré del punto 5 y 6 de la actividad de economía y cómo a través del panorama general de la macroeconomía podemos resolver diferentes situaciones. Entonces, para responder la primera, que es el punto 5 inciso A, nos dice que qué pasaría si tenemos un incremento sorpresivo en el gasto de inversión. Entonces, en este caso, podemos tomar a partir de una política fiscal, disminuir los impuestos y que su producción sea totalmente estable, pero pues la consecuencia de este va a ser que la producción disminuya y su precio aumente, pero pues todo esto se hace con el objetivo de que el precio sea totalmente estable. En el quinto punto inciso B nos pregunta que a través de un drástico incremento en el precio de los alimentos, cómo se podría hacer después de una inundación catastrófica debido al desbordamiento del río Mississippi. Bueno, en este caso, a partir de una política monetaria, haríamos que el crédito incremente hacia la parte agricultora, haciendo que éste pueda bajar sus tasas y se note una reducción de impuestos en la política fiscal. En la quinta inciso C, dice que una baja en la productividad reduce la producción potencial. La idea como tal es que tomemos una política comercial haciendo que los aranceles para la importación se aumenten y se limiten. Todo esto pues para que la exportación se aumente y los impuestos se vean disminuidos, pues con toda la intención de que la inversión aumente durante la adquisición de cada producto. En el quinto inciso D nos dice que una brusca caída en las exportaciones netas que siguieron a una profunda depresión en Asia Oriental. Bueno, pues para al ser así China los países con un nivel tan alto de exportación, podemos notar que al aplicar una política comercial, su disminución dentro de los aranceles, tengan los aranceles durante cada importación, pueda tener un descenso económico, pero solamente la parte oriental. Para el sexto punto, entonces nos dice que en el 6, inciso A, que expliquemos el porqué de la política tendería a incrementar la demanda agregada y que se muestre el impacto sobre la producción y los precios, suponiendo solo un desplazamiento de la DA. Pues como tal, ahí la meta es aumentar la demanda agregada e impulsar la producción nacional. En cuanto al empleo, para terminar su recesión del periodo de 1980 a 1981, durante la campaña presidencial, aumentar la demanda agregada e impulsar la producción nacional. En cuanto al empleo, para terminar su recesión del periodo de 1980 a 1981, durante la campaña presidencial, este estimularía el crecimiento económico al aumentar el gasto del gobierno en las inversiones a largo plazo. Para el inciso B, como tal, pues se tomó la decisión de que sus medidas fiscales se encontraran en diferentes tasas fiscales entre el 70 y el 34%, y que se haya disminuido la tasa del impuesto, la tasa fiscal del impuesto corporativo entre un 46 y un 31%. Para responder la pregunta de este taller de qué impuesto pagan una empresa, entonces pues para poder hablar acerca de qué impuestos debe pagar una empresa, primero se tiene que tener en cuenta qué responsabilidades tiene la empresa y cuál es su responsabilidad fiscal y cómo se maneja dentro de esta. Actualmente se manejan 5 responsabilidades fiscales, las cuales, dependiendo de su actividad económica e ingresos brutos anuales, pertenecen a este régimen. Entonces, entre ellos pues tenemos el gran contribuyente, que son las grandes masas, como lo sería Jumbo, Éxito, Falabella, entre muchas otras, que como tal son empresas autorretenedoras, que son aquellas que, pues dependiendo si necesitan una retención en la fuente o pagar el ICA, y también tendrían que pagar la agente retentiva, que es un porcentaje que se toma al comprador y es del 15% sobre el valor del IVA. Este se le certificará anualmente. El segundo que debemos tener en cuenta es el régimen simple de tributación, que es un modelo creado para las pequeñas empresas con topes máximos diferentes a su tributación pues normal o estándar.
Otro tipo responsable, pues PN, corresponde al régimen común y su tributación es la estándar para las empresas. Pues ya teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la responsabilidad fiscal de cada empresa tiene como, bueno, se puede estipular en el régimen fiscal para establecer los impuestos normalmente, pues los cuales corresponderían a el IVA, el hipoconsumo, que este más que todo es para los restaurantes o los bares, la declaración de renta, el gravamen a los movimientos financieros o también GMF, que un ejemplo de este puede ser el 4 por mil, y el impuesto a la gasolina y la CPM, y ya por último el impuesto al patrimonio. Y eso sería todo. Gracias. ¿Cuáles son los grandes objetivos de la macroeconomía? Primero, crecimiento de la producción. El crecimiento de la producción de bienes de un país es clave para la economía. Segundo, empleo. Sin duda es el objetivo que más nos afecta a todos los ciudadanos. Tercero, estabilidad de precios. Cuando los precios de un país aumentan de manera constante se llama inflación. Cuarto, equilibrio presupuestario del Estado. Si el Estado gasta más dinero del que ingresa con los impuestos, necesitaría pedir prestado y decimos que hay un desequilibrio en el presupuesto del Estado. Quinto, equilibrio exterior. Cuando un país compra más al exterior, o sea, las importaciones de lo que vende, o sea, las exportaciones, se produce un desequilibrio exterior. Voy a hablar de dos impuestos en específico que tienen que pagar las empresas en Colombia. Impuesto de renta. Es un impuesto nacional de carácter anual en el cual grava las utilidades que haya generado la empresa desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Gravamen a los impuestos financieros. Es un impuesto que grava las transacciones financieras mediante la disposición de los dineros depositados en cuentas corrientes de ahorro. La tarifa es del 4 por mil. Bueno, el tercer punto son tres A, B, C y D. En la primera, el efecto que producirá la demanda que se expanda debido al recortar los impuestos de la empresa se aumentará la producción y la cantidad de compra del consumidor. Por otro lado, en la B, todo el dinero que estaba destinado para este fin se verá notablemente declinado o reducido con respecto a los gastos públicos y lo que sobre se podrá utilizar en otros sectores de muy bajos recursos. Y por último, debido al acuerdo se podría generar una continuidad en la oferta y se ganaría un decremento en los precios del mercado generando una oferta excesivamente alta. El cuarto punto son dos gráficas en donde podemos ver que el IPC, el índice del precio al consumidor sube y en el otro baja. Y por otro lado, la pregunta problema que cuáles son los impuestos que paga una empresa. Estos son el impuesto al consumo, que puede variar entre el 4, el 8 y el 16%. El impuesto a las transacciones financieras del 0.4% creo. Y el impuesto a la industria y comercio, que es entre el 0.2 y el 1.4 de los ingresos que tenga la compañía o la empresa que vaya a pagar sus impuestos, y el impuesto predial, que es entre el 0.3 y el 3.3% que le corresponde a todas las empresas. Perfecto, muchas gracias. En este caso, entonces vamos a generar ya el punto número 7, donde nos informa primero el paquete económico de Clinton, según lo autorizado por el Congreso en 1993, tuvo el efecto de ajuste de la política fiscal al elevar los impuestos y reducir el gasto. Demuestra el efecto pues, de esta política en el supuesto de que no hubiera una política monetaria que lo compensara a un sentido opuesto, y en el supuesto de que la política monetaria neutralizara por completo el impacto sobre el PIB o el PIB, y de que menor déficit llevará a una mayor inversión y un mayor crecimiento de producción general. Pues teniendo en cuenta eso, pues estamos recuperando, o bueno, como al primer escenario, tal caso que sí funcione, pues está demostrando que se está recuperando el dinero al elevar, realizando pues el sentido del impuesto. Se realizará un incremento de la tasa de interés para generar los créditos, por este medio, en este medio poder parar y reducir los gastos sin tener que incrementarlos mucho. Y dado el caso que no funcionara, pues se identifica un incremento en la producción potencial inclinándose pues a la gráfica hacia la derecha. Ya como punto 8 estamos refiriendo acerca de Estados Unidos, sufrió un fuerte descenso económico a principios de los 80, considerando los datos sobre el PIB real y el nivel de los precios del 12-19-2. En este caso de 1981 a 1985 vemos un PIB
menor e inferior de 172.2 para el año de 1980 y del 1985 con 195.3. Pero ¿cómo realmente calculamos esto? ¿Cómo realmente vamos a generar este cálculo? Y lo generamos es de la siguiente manera, que viene siendo el PIB del año 1 menos el PIB del año que estamos derivando por PIB del año real, y de esa manera nos está generando pues está como tal el PIB del año. Teniendo en cuenta esto y ya con los resultados, también estamos viendo pues que según los cálculos de la tasa de crecimiento e inflación realizados, se puede observar que en los años 1981 y los 1982 hubo una subida de precios y una fuerte desaceleración de los negocios, evaluación de los negocios, ya que para estos años la tasa de crecimiento fue de crecimiento. Pero también hay un punto muy importante y es saber qué pasa si la empresa no paga impuestos. Si una empresa no paga impuestos, pues se expone a sanciones como la sanción por no declarar, una sanción por inexactitud o intereses moratorios, y depende pues de la situación en particular. Se debe precisar pues que el no pago de estos impuestos supone de situaciones como no se determina pues el impuesto o se determina y no se paga. En el primer caso, pues, cuando la empresa no determina un impuesto o determina un menor impuesto al debido, pues estamos ante una clara evasión de impuestos. Y la consecuencia de evadir impuestos es que la DIAN le impondrá una sanción con inexactitud y, dependiendo del caso, una sanción penal o los responsables, como se explica pues en el artículo de estrategias para evadir pues estos típicos como el delito penal en Colombia. No es común que una empresa no determine ningún impuesto, es decir, pues no que no declare, pero si fuera el caso, la DIAN pues le impondrá una sanción por no declarar. En estos dos casos, además pues de las sanciones que se deben pagarlos por los intereses moratorios que correspondan. Si la empresa determina impuestos pero no lo paga, que es nuestro segundo caso, no hay evasión de impuestos sino un incumplimiento de pago, y la consecuencia del pago es el pago de los intereses moratorios. Eh, Sin el pago pues corresponde al IVA, a las retenciones en la fuente, y si hay una consecuencia penal, pues esos son los términos del artículo 402 del Código Penal.